Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro podcast La Loma Rosa. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que en sus múltiples ocupaciones sacó un espacio para contarnos algo de su historia, algo de su vida y un mensaje poderoso que queremos que le llegue a muchas mujeres que pueden estar pasando en este momento por la misma situación. Nati, bienvenida. Muchísimas gracias, Dey. ¿Cómo estás? No, súper bien, Nati. Gracias en serio por aceptar la invitación. Y bueno, arranquemos. ¿Quién es Nati? Bueno, gracias a ti por la invitación. Natalie Hoyos. Nati es una persona que le encanta trabajar, le encanta estudiar, le encanta enseñar, pero sobre todo es la mamá de una niña que quiere formar muy bien, como una mujer muy poderosa en su futuro. Soy mamá, soy esposa, soy hija, trato de ser amiga en el tiempo que me queda y soy una mujer muy ocupada. Y sobre eso se trata esta historia. Soy una mujer muy ocupada. Muy ocupada. ¿Cómo se llama tu hija, Nati? Macarena. Macarena. ¿Y por qué es tan importante para ti hablarle y dedicar este podcast? Cuando me enviabas la historia, decías algo por allá al final de quiero que mi hija sea diferente. O no sé si al final eso era lo que querías decir. Lo quiero que mi hija vea otra imagen, vea otra historia. Nati, ¿por qué tan ocupada? Bueno, entonces primero quisiera que mi hija desarrolle su propia historia y una historia diferente a la mía, porque quiero que ella aprenda a disfrutar la vida de una forma distinta como yo la estoy disfrutando. No quiere decir que yo la esté pasando mal, pero hoy una de mis mayores reflexiones en la vida es cómo hago para parar, cómo hago para hacer un poquito menos cosas. Entonces ahí es donde arranca esta historia. Como mujeres nosotros siempre tenemos una narrativa que viene como elaborada desde que somos niñas, sobre todo como latinoamericanos y como colombianos, siempre venimos con un montón de frases que nos han marcado la historia. Por ejemplo, nosotros vivimos con la cabeza llena de muchas cosas, de muchas historias y sobre todo nos han repetido muchas veces que tenemos un techo invisible, que en la vida real posiblemente exista o no exista, pero nosotros igual lo tenemos creado. Entonces, nosotros siempre nos dicen que tenemos que luchar más que los hombres, que tenemos que hacer más que los hombres, que tenemos que trabajar más que los hombres. Mi abuela tenía una frase que yo creo que a mí me marcó mucho y me da mucha risa porque yo considero que mi esposo, por ejemplo, es un hombre bueno y los hombres de mi familia son hombres buenos, pero mi abuelita decía que los hombres eran hechos del culo del diablo, y perdón la palabra. Entonces, claro, todas esas frases y toda esa narrativa se comienza a quedar marcada como en nuestro ADN, en nuestra historia, y crecemos con una cantidad de miedos, a miedo al abuso, miedo a los hombres malos, miedo a no poder ser suficiente, miedo a una cantidad de cosas que nosotras mismas vamos como elaborando. Y esa cantidad de miedos hace que nosotras nos exijamos muchísimo más de lo que se pueden exigir otras personas o de lo que nosotras mismas podríamos exigir. Y vivimos una lucha constante en el espejo por tratarnos de agradar a nosotros mismos. Ahí es donde comienza toda mi historia y lo que quiero contar hoy y el mensaje tan importante que quisiera que algún día mi hija escuchara en este podcast. Porque mi hija va a ser una mujer que yo espero que viva su vida con calma, que aprenda a valorar cada minuto, que pueda estar tranquila, relajada un día y no se sienta mal por eso. Nati, Maca, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 años y medio. Maca tiene 4 años. ¿Fue en qué momento empezaste con ese acelere de vida? ¿Cierto, Pami? En realidad, yo creo que yo empecé con el acelere de vida hace mucho tiempo. Yo creo que más o menos unos 20 años cuando comencé a trabajar. De hecho, antes de entrar a trabajar. Es que mi historia se remita a cuando yo era niña. Yo era una niña tan hiperactiva que los profesores me ponían adelante porque era el encarte del salón. Entonces yo iba adelante al lado de la profesora porque por más de que era muy alta, me tenían que poner adelante para que me quedara callada y me quedara quieta. Entonces, sí, yo recuerdo mi vida como que siempre tenía que estar haciendo algo, siempre tenía que estar haciendo muchas cosas. No sé si en algún momento me mandaron un mensaje que se quedó en mi cabeza en el que uno vale cuando hace. Entonces, claro, yo tenía que estar haciendo muchas cosas. Yo era la monitora del salón, yo era vigía. Cuando llegué a la universidad, yo trabajaba organizando y pegando carteleras. Y siempre mi argumento era que trabajaba por tener más plática. Pero en la vida real yo me he dado cuenta que yo he sido muy bendecida y que gracias a Dios no me falta nada. Y sin faltarme nada, sigo haciendo 10.000 cosas. Porque es cuando uno comienza a valer más por lo que hace que por lo que es realmente. ¿Y eso lo veías en tu mamá? ¿O de dónde crees que vino esa Nati que tiene que estar haciendo
porque es la única manera de encontrarse productiva. Seguramente mi familia era una familia de matriarcas, era una familia de muchas mujeres que tenían que esforzarse mucho y hacer muchas cosas para sacar su familia adelante. Los hombres de mi familia, digamos que en algún momento dejaron a estas mujeres solas y entonces ellos comenzaron a luchar por su propia historia. Y mi papá era una persona muy tranquila, era una persona que caminaba con calma y valoraba cada minuto de su vida, pero tal vez ese equilibrio yo no lo tuve tan marcado, porque la figura materna, que era mi mamá, era una mujer muy ocupada, muy acelerada y muy brava. Ella tenía un tono enojado y siempre fue jefe de muchos hombres, entonces para ella como que esa particularidad de ser fuerte era muy marcada. Sin embargo, yo recuerdo que mi mamá renunció a muchas cosas por mí y que había mucho tiempo que ella dedicaba solo a mí. Y de hecho hoy mi mamá me dice que hago muchas cosas. O sea que también la reflexión de por qué me metí en tantas cosas, no sé si sería miedo, no sé qué sería lo que hizo que yo estuviera y hoy fuera una mujer muy, muy ocupada. Porque entonces, ¿qué hace Nati en un día? Hoy, de mis días desocupados. No, mentira, voy a contar la historia de qué estoy haciendo en este semestre. Yo estudio un doctorado. Entonces voy en 7º semestre y este semestre tengo que terminar mi tesis y tengo que viajar a hacer mi pasantía. Pero además de eso, soy profesora en la Universidad de AFIT. Entonces, te doy un curso de posgrado que se repite muchas veces en el semestre. Yo llego a tener hasta 5 cursos en el semestre de transformación digital en posgrado. Tengo un curso de pregrado, al cual tengo que ir a dar clase todos los viernes a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, los viernes míos empiezan a las 5:30 y terminan a las 10:30 de la noche. Porque adicional yo tengo un cargo en la alcaldía, en el cual tengo un cargo de asesora y tengo que estar a cargo de un equipo de 7 personas y de un desarrollo tecnológico y de un gobierno de datos, en el que tengo muchísimos grupos por WhatsApp porque tengo que estar acordándole a todo el mundo que registre el dato y que lo registre bien. Tengo mi familia, soy hija, el semestre pasado me pasó algo muy duro que fue que mi mamá se enfermó, entonces tuve que estar pendiente de ella porque soy hija única y lo digo tuve como si fuera una obligación, pero también me nace del corazón. El tema es que cojo una cosa para soltar 10.000 más. Tengo mi hija en la cual quisiera dedicarle todo el tiempo de calidad posible, pero entonces para eso me toca renunciar a otras cosas para poder estar con ella. Tengo mi esposo, tengo amigos, pero tengo una cantidad de cosas en el aire porque soy profesora, soy estudiante, soy profesional. Literalmente llega un momento en que puedo dormir muy poquitas horas para poder tener todo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo te sientes con estar tan ocupada? Yo creo que esas son de las reflexiones que he tenido en mis últimos años. Hace más o menos 3 años tuve algo que me marcó mucho y me di cuenta que estar tan ocupada estaba afectando mi salud mental y mi salud emocional. Y dije, no, tengo que parar. La pregunta es ¿cómo paro? Que es una pregunta que todavía estoy buscando la respuesta. ¿Qué has empezado a hacer, Arielos, para? Yo soy una persona muy acelerada y me cuesta mucho trabajo tener presencia plena cuando estoy en silencio. Entonces, si tú me preguntas, ¿yo cómo estudio? Yo estudio viendo series de Netflix. Incluso eso es un trastorno de déficit de atención que yo tengo ya identificado. Pero entonces yo soy capaz de ver muchas series de Netflix o muchas series en cualquier plataforma mientras hago la tesis. Y las dos cosas salen bien. Entonces, de las cosas que a mí me tienen muy preocupada es qué va a pasar en mi vejez, porque por medio de mi estudio me he dado cuenta que aunque nosotros podemos ser multitareas, realmente eso no está beneficiando nuestro cerebro. Y lo que va a causar es que cuando yo esté viejita, y no tanto, por ahí a los 60, 70 años, pues obviamente mi cerebro va a comenzar a marcar la parada si yo no le he dado en toda su vida. Entonces me puede dar enfermedades como Alzheimer, me pueden dar enfermedades como demencia senil causadas por mi cantidad de ocupaciones y mi poco tiempo para relajarme, para que la neuroplasticidad realmente haga su trabajo. ¿Qué he hecho para lograr hacerlo? ¿Y qué le dirías también a esas mujeres que hoy ya están así? O sea, están súper ocupadas, con, tengo que rendir aquí, allá, en esto, en lo otro, mamá, hija, esposa, estudiante, docente. Lo primero que yo les diría es mirarse con compasión. Yo creo que ese es el trabajo más duro. Entender que uno está bien con lo que tiene. Comenzar a priorizar lo que yo soy y buscar la felicidad en cosas sencillas que no son necesariamente estar ocupados. Eso es algo muy duro. Uno se tiene que mirar con amor y con compasión y dejarse dar palo todo el tiempo. Y de hecho yo le puedo decir a las mujeres que están igual ocupadas que las compadezco, porque yo sé el sentido de culpa que cargan todos los días. Porque el hecho de estar tan ocupados al final da una responsabilidad y como un dolor, un sentido de culpa en el que no les puedes dedicar tiempo suficiente a nada. ¿Yo qué estoy haciendo y para esto? Terapia. Literalmente, antes en mi vida no creía en la terapia
Y a partir también de algunas situaciones que pasaban, comencé a buscar ayuda con el que sabía y con el que yo me sentía bien. Porque yo digo, yo creo en la terapia siempre y cuando yo tenga como una empatía, como que logre hacer un match con esas personas que me están acompañando. Entonces me acuerdo mucho que fui donde una psicóloga que valoro muchísimo hoy, porque creo que ella tiene esa capacidad de tener presencia plena, y también se llama Nati, y yo, Nati, quiero aprender a meditar. Quiero lograr que mi cerebro se quede en silencio. Entonces hay paréntesis importante. A medida que he estudiado me he dado cuenta que el cerebro de los hombres y las mujeres es totalmente distinto. Los hombres tienen la capacidad de no pensar en nada, porque literalmente ellos tienen como un cajoncito del vacío en el que no piensan en nada. Entonces cuando uno ve al esposo por ahí y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? No estoy pensando en nada, y uno se enoja, literalmente el man sí puede estar pensando en nada, absolutamente. Nosotras no. Nosotras todo el tiempo nuestro cerebro está reproduciendo algo, todo el tiempo tenemos como esa necesidad de estar pensando. Para lograr meditar, es como cuando estás conversando con alguien que te parece muy chévere y te conectas. El problema es que es conversar contigo mismo. Ahí te das cuenta, ese es como el primer golpe de realidad. No soy tan chévere para mí misma como para quedarme callada lo suficiente y escucharme. Eso es muy teso, porque entonces, si yo soy capaz de escuchar a Daisy con atención plena, porque me interesa lo que me dices y me gusta cómo hablas, y no soy capaz de quedarme callada para escucharme a mí mismo, pues una de mis primeras conclusiones fue que me estoy diciendo a mí misma que no me parezco interesante. ¿Cómo hago para quedarme en silencio realmente? Y voy a admitirlo, todavía no lo he logrado. O sea, yo comienzo a meditar, o me muero del sueño, o me pongo a pensar en 10.000 cosas. Mi cerebro no logra quedarse en silencio nunca. Entonces, para mí ha sido todo un proceso de más de 3 años de comenzar a tomarla con calma. Pensando no solo en mi hija, sino también en mi vejez, pero sobre todo en mi hija. Poder estar con ella y concentrarme en ella y estar solo con ella y no pensando en 10.000 cosas, no mirando el celular, pensando en el trabajo, porque es como ese sentido de culpa de que al final ella se duerme en la noche y yo sí estuve con ella y ella sí estuvo con su mamá o estuvo con una persona que estaba totalmente ocupada todo el tiempo. Pero entonces vos hablas que hace 3 años había sido como ese punto de quiebre y Maca hoy está más grandecita. ¿Tú crees que fue la llegada de Maca la que te hizo pensar? No, en mi vida hace 3 años pasó algo muy duro. Yo pasé por un proceso muy fuerte con un ser humano que me enseñó mucho, pero me hizo sufrir mucho también. Y ese ser humano hizo que mi plan de vida cambiara. Y yo era una persona que tenía mi plan de vida elaborado para los siguientes 10 años. Y de repente mi plan de vida cambió totalmente y me quedé en el aire. En medio del pánico de ese me quedé en el aire, comencé a buscar muchas cosas para hacer. Inicialmente por un miedo económico y después por un miedo a qué me voy a poner a hacer. O sea, si yo no hago algo, no valgo nada. Y conseguí muchísimas cosas para hacer. De algo que perdí el miedo me di cuenta, si me quedo sin trabajo siempre van a haber cosas para hacer. O sea, no sé lo que te digo, yo pienso que soy muy bendecida y no sé si soy yo misma la que llamo eso, pero en cuestión de 2 meses yo tenía más trabajo y más ingresos de lo que había tenido en toda mi vida. Pero tenía tanto, que ahí va otro problema que tengo ese blandito, que seguía diciéndole que sea todo. Y no veía a todos como mis clientes, sino que veía a todos como mis jefes. Y comencé a dormir 2 horas, 3 horas, comencé a dormir muy poquito. Y me tocó comenzar a planillar absolutamente todo el tiempo que tenía para poder hacer absolutamente todo. Y no me gocé ese tiempo de, comillas, libertad que tenía. O sea, no disfruté un momento, no me fui a la playa, no pasé, no nada. Estaba tan enfocada en que tenía que hacer muchas cosas para no quedarme sin hacer nada, que me ocupé totalmente. Me acuerdo mucho que una vez llegué, y creo que ese fue el punto de quiebra, la niña cogió los pañitos húmedos y sacó los pañitos húmedos de la cajita de los pañitos. Y comenzó a bolear pañitos por todo el cuarto, lo cual en cualquier otra situación había sido algo gracioso. Pero yo subí y le hice reclamo a mi esposo y yo le dije, ¿qué estás haciendo que no le pusiste cuidado? Y él me devolvió la pregunta a mí. Y me dijo, ¿y dónde estabas tú que no estabas con ella y tampoco te diste cuenta? Para mí ese momento fue el momento más difícil de mi historia. O sea, yo me acuerdo tanto que sentí como si me estuviera dando un infarto. Tanto que íbamos a llamar al médico y dije, me está dando un infarto. Para darme cuenta que tenía un ataque de pánico. Pero no tenía nada que ver con los pañitos. No tenía nada que ver con la niña. Tenía que ver con la cantidad de cosas que yo había abordado y no podía. Humana, física y psicológicamente, y no podía. O sea, yo ya estaba totalmente reventada. Ese fue el momento en que yo dije, no, tengo que parar. Porque no estoy en todo lado y no estoy en ninguno.
me pasaba en un avión, viajaba, volvía. Disfrutando, no Nada. estás disfrutando la vida, no estás disfrutando a tu vida, no estás disfrutando a tu esposo. Nada. Lo más raro es que como estos son del tipo de adicciones que son bien aceptadas por la sociedad, porque cuando tú dices, es que yo estoy muy ocupada, entonces si yo te digo, Dey, yo trabajo, estudio, soy profesora, tengo mi familia, tengo un montón de cosas por hacer, trabajo con el alcalde, ¿cuál es la primera frase que te viene a la cabeza? ¿Qué me dirías? No me dirías, ay, pobrecita, ¿cómo está ocupada? Como la gente generalmente dice, qué peso, qué teta. Exacto. Entonces, ¿qué hace la gente al decirte que eres muy tesa porque tienes muchas cosas que hacer? lo que vos estás. Claro, porque entonces yo soy muy tesa. Entonces yo llego a una clase y cuento todo lo que hago y todos mis estudiantes me dicen, uy, qué tesa, pero que usted es súper tesa. Entonces quieren que los acompañe en sus tesis y como mi sí es blandito, termino siendo asesora de tesis, termino haciendo una cantidad de cosas más porque es que soy muy tesa y entre más reciba, más tesa soy. Y así funciona con nosotros. Yo diría que con las mujeres, pero sobre todo con los seres humanos. Esta es una de las adicciones que están bien vistas. Esta es una de esas cosas que está bien que tú estés hasta el tope de cosas porque es que entre más puedes, mejor eres. Y estas son de las cosas que uno dice, desmarcar eso es muy duro, porque todo el mundo te está mandando una afirmación que tú sabes que es una narrativa errónea, pero tú estás clavado en esa narrativa toda la vida. Entonces tú dices, no, es que si dejo de hacer tantas cosas, dejo de ser tesa. Nati, entonces productividad igual a felicidad no es real. Bueno, esa fue una frase que siempre repito. Ajá. Yo pienso que la productividad va de la mano con la felicidad, pero también esa frase a mí me ha esclavizado mucho, porque entonces al decir eso, mi felicidad la busco con base en la productividad y no siempre. Yo sí soy más productivo en lo que soy feliz. ¿Y por qué la cambiarías entonces, Nati? Si productividad ya no es igual a felicidad, porque Nati ha tenido varios quiebres y se dio cuenta que estar permanentemente ocupado no necesariamente es felicidad y no necesariamente es bienestar. Es que ese es el tema, porque yo sí soy más productivo en lo que soy feliz. Efectivamente, si a ti te gusta pintar, pues tú vas a ser muy productivo pintando. El tema es que la frase la repetí tantas veces que yo creo que mi cerebro la entendió al revés, entonces decía, no, es que para ser feliz hay que ser productivo. Y como todo el tiempo me tengo ocupada, como que la vida me manda más cosas para estar ocupada, es que es una cosa increíble. O sea, yo decía, por ejemplo, el otro mes yo dije, no tengo clase en semana, voy a descansar y me voy a dedicar a la tesis. Entonces ya solo voy a dar clase viernes y sábado. Y de repente me llamaron y me dijeron, mira, es que salió un curso lunes, martes y miércoles. ¿Y cuál fue la primera respuesta que yo di? Sí. Y el domingo dije, no, porque yo tenía una razón para no dar clase. Es que yo necesito hacer otras cosas sin amanecerme. Yo no puedo llegar a las 10 de la noche a dar clase a seguir trabajando. No, yo tengo que dormir y dormir a mi hija. Y mi hija ya es mucho más consciente. No, ¿y dónde está la Nati mujer? Ese es otro problema. No, la Nati mujer es un corre-corre, pero si puedes ver, todavía me veo bien arreglada y bien peinada porque me ocupo de mí, pero no, te digo que hay días que yo digo, no me queda tiempo ni ir a la peluquería. O sea, hay días que yo digo, que ahora me arreglo las uñas. Entonces el plan con mi hija, vamos a arreglarnos a la peluquería para estar juntas y una vez arreglarnos. O sea, realmente todo se comienza a volver como muy complejo porque el tiempo no es ilimitado. Necesito tiempo para descansar. Hay algo que es muy teso y me pasa a mí. Por ejemplo, si yo un domingo me acuesto a dormir, me siento mal. Me siento mal porque no hice esto, no hice aquello, porque no hice tal cosa, no estuve con mi hija. Entonces, esta semana me tocó un trabajo muy duro que fue el tema de escrutinio y las votaciones. Y llegué sintiéndome mal porque no había estado con la niña en todo el día, pero entonces salí con la niña, pero entonces estaba muy cansada y quería dormir porque es que me tocó muy duro. Fueron 51 horas de trabajo. Pero entonces, y la niña, entonces tengo que estar con la niña, entonces me la llevé a pintar y luego fuimos a comer y no miré el celular, pero entonces tengo la pila de correos pendientes y todo el tiempo es como esa carga mental. Llega un punto que uno dice, bueno, ¿esa carga hasta dónde? O sea, ¿para qué tanta carga? Al final, esa carga, ¿qué me va a retribuir a mí en mi futuro? Sí, plata, pero pues igual, o sea, no por... Hay algo que también me clavo a mí en la narrativa, que yo creo que son las nuevas narrativas. A medida que uno va buscando, uno va aprendiendo. Entonces, lo primero es ser consciente, que no hay que hacer de todo. No, uno puede hacer unas cosas y ser feliz. Es más, en estos días estaba viendo un video que decían, es que hay muchas formas de ser bendecido. Y si tu marido te mantiene, deberías valorar eso y ser feliz con eso, no quejarte por eso, porque igual eres bendecida. O sea, todas no tienen la opción de ser bendecidas en ese estilo. Entonces es como valorar lo que uno tiene y que Dios le va a dar más oportunidades a uno, no para que uno se cargue más, sino para ver cómo equilibra la vida. Entonces a partir del momento que yo comencé a ser como consciente de este nivel de ocupación, comencé no a decir que no, sino a darme cuenta de todo lo que decía sí. Y cuando tenía que decir que no, que aún me cuesta mucho trabajo poner límites. La segunda es, ¿qué te hace sentir mal? O sea,
qué cosas realmente te causan ese malestar y esa tristeza y cómo haces para cambiarla. O sea, si a mí me hace triste no estar con mi hija, pues yo debería pasar más tiempo con mi hija. Si a mí me pone triste, por ejemplo, el tema de descansar, o sea, hay algo que yo me he dado cuenta, yo decía, bueno, yo después de que tuve la niña, yo subí de peso. Y bajar de peso me ha costado mucho trabajo. Y no es que yo sea una mujer obesa, pero yo en mi juventud pesaba 20 kilos menos que ahora. Y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, después de mucha lectura, dije, el cortisol. Y una de las razones por las que las mujeres mantenemos el cortisol alto es por no dormir. Y claro, yo no duermo. Entonces yo decía, yo no he cambiado mi forma de alimentarme, pero no duermo. Entonces, si vamos desde la parte más psicológica o más humana, pues es que tu peso es lo que carga tu vida. Y yo tengo muchas cosas que cargar. Entonces tampoco voy a bajar de peso. Entonces hay muchas cosas en el trasfondo que uno dice, uy, tenaz todo lo que uno está haciendo con su vida. Decías, cuando nos enviaste la historia, nos contabas un poco de que te habías leído un libro. Sí, me he leído varios. De hecho, en la búsqueda de mí misma, me he leído muchos libros y ahorita estoy leyendo uno que no me voy a enfocar en un libro y un autor específico, pero sí como... No, sí voy a decir uno que me encantó. Había uno que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Creo que ese fue el primer libro que yo dije, uno puede cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas. O sea, cómo me formateo mi cerebro. Sí, claro. La Nati hace 5 años, la de hace 3, ahora hay una Nati diferente. Hay una Nati diferente. Y Nati se siente diferente. Pero sigue una Nati muy ocupada que necesita desocuparse. Pero sí hay una persona diferente en mí porque en 5 años obviamente han pasado muchas cosas que me han cambiado mi forma de pensar. Yo sigo pensando las mismas cosas, pero en la cantidad de libros que he leído, yo creo que hay una conclusión muy valiosa que es, yo tengo que dejar de mirar a la mujer en el espejo que quiero ser y valorar la que soy hoy. Entonces, claro, es como, este año yo te puedo decir con toda sinceridad y todo corazón que yo no sé qué voy a hacer en mi futuro. Porque literalmente estoy diciendo, hoy lo estoy haciendo bien. Y nada de lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo porque quiero llegar a hacer algo específico en mi futuro como me pasaba en algún momento. No, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy porque me gusta y aquí es donde quiero estar. Y seguramente si se me presenta una oportunidad diferente, lo revisaré, pero siempre y cuando esa posibilidad no sacrifique cosas que tal vez hoy estoy sacrificando o que me toque sacrificar más. Entonces yo digo, o sea, hay una cantidad de reflexiones que uno saca de esos libros que obviamente uno no aplica todo al pie de la letra, pero sí como darse cuenta de ese reflejo de lo que uno está dejando y sobre todo quisiera, si mi hija es acelerada, pues es por una cuestión de la vida, porque ella también es muy acelerada, el papá y yo somos muy acelerados, pero quisiera que ella sea capaz de parar, sea capaz de no hacer nada, sea capaz de valorar el vacío, sea capaz de ver una película, concentrar en la película sin pensar en las pendientes que tiene. O despierta. A mí me pasa que me acuesto a ver una película y estoy tan cansada que me duermo siempre. O sea, ya mi hija sabe que las películas es yo dormida. Entonces, claro, como que el nivel de cansancio no supere el nivel de presencia. Pero entonces, ¿qué debes hacer, Nati? Hoy hablas mucho y sobre todo como que quieres ser ese ejemplo para Macarena, ¿sí? Pero ese ejemplo de las cosas de una Macarena que tiene clara su vida, pero que sabe pausar. ¿Qué le estás mostrando de Macarena? No, que hago muchas cosas. De hecho, en estos días me di cuenta que mi hija está muy confundida sobre lo que yo hago. Ella dice que yo soy profesora en la universidad y explicarle a un niño, sí, mi amor, yo soy profesora, pero también trabajo en la alcaldía, pero también soy estudiante, pero también soy tu mamá, pero también tengo que dar clase de pregrado. Ella dice que yo doy clase a los adultos, pero también le doy clase a los niños, a los de pregrado, que son jóvenes. Entonces, como que explicarle a un niño que es que yo hago muchas cosas, para ella es muy teso. Entonces, son de las reflexiones que yo digo, o sea, tengo que buscar como el centro y lo que estoy tratando de hacer conscientemente es tratando de soltar muchas cosas. Porque yo podría tener muchas más cosas de las que tengo hoy. Y tú lo decías ahora en inicio, Nati, tú veías eso en tu mamá. Sí, mi mamá tenía menos cosas que hacer, pero sí. Y la veías. Y decías, tengo que ser productiva, tengo que trabajar, desde pequeña estoy ocupada, desde que tengo uso de razón estoy ocupada. Y es arrancar con algo tan simple y es que quiero que Macarena recuerde de mí, la mamá súper ocupada, que claro, había un montón de cosas en la casa, había un montón de beneficios y de bienestar económico, pero es mi mamá ocupada. Total. Entonces, como, ¿cuál es la...? Pero mira que hay algo que yo sí hago muy consciente. Y eso me sacrifica a mí, pero soy muy consciente desde que nació mi hija. Yo dije, le voy a dedicar tiempo y tiempo de calidad. Porque yo no puedo creer que el tiempo que tenga mi hija conmigo no le esté conmigo.
Entonces yo literalmente cuando estoy con ella no miro el celular. Y me concentro totalmente en ella. La ventaja de mi hija es que se duerme a las 6 de la tarde. Entonces yo me acuesto y la duermo. Y me duermo con ella. Y me levanto a seguir haciendo cosas. Entonces yo trato que ella mitigarle el tema de que la mamá está muy ocupada. Pero igual conscientemente yo sé que ella se está enterando de todo. Yo sé que ella sabe que yo estoy ocupada, muy ocupada. Entonces todo el mundo me dice, es que usted está muy ocupada. Y claro, yo me mantengo muy ocupada. Pero devuelvo el tema de, eres muy tesa. Ya me preocupa. Cuando me dicen tan tesa, yo digo, no, antes deberían de mirarme con compasión. O sea, qué raya tan grande tengo que no soy capaz de parar. Pero esas son las cosas que las mujeres no entendemos. ¿Qué harían o quién sería? Y ese es el mayor susto. ¿Quién es uno cuando no tiene nada que hacer? No es de qué vivimos, porque al final es posible que mañana no tenga nada que hacer y tenga cómo vivir. O sea, la pregunta sería, si tengo todo en la vida y no tengo nada que hacer, ¿quién sería yo? Y yo te digo que de los sueños frustrados que yo tengo, a mí me encantaría vivir al lado del mar. Me encantaría estar ahí con mi hija, me encantaría dedicarle mucho más tiempo. Yo no me veo, por ejemplo, siendo como las mamás que hacen homeschooling y se quedan con el no. A mí no tengo la paciencia suficiente para eso. Pero yo creo que sí le dedicaría mucho más tiempo a ser curiosa en las cosas que a mí me gustan. Yo soy muy curiosa, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta buscar, me gusta hacer. Me dedicaría a hacer cosas que hoy no me da el tiempo para hacer. Por ejemplo, estar más pendiente de mi casa. Ayer domingo dije, no voy a hacer nada y voy a ir al jardín. Y me di cuenta que una de mis plantas tenía incluso como una especie de parásito y la limpié. Entonces, como esas cosas que tengo en pausa esperando que yo tenga tiempo, creo que las retomaría. Y estoy segura que son tantas las cosas que tengo en pausa que estaría otra vez de nuevo muy ocupada. Pero ocupada con mis cosas, no las cosas de los demás. Que hackear ese cerebro de Nati. Si ustedes conocieran a Nati, se darían cuenta lo que ella dice es real. Vos ves a Nati es caleña, ¿cierto? Entonces habla rápido, no solamente porque es caleña, sino porque su mente también va súper rápido a esa misma velocidad. Entenderle a Nati decirme entendiendo si tal cosa, y cuando vos la ves, vos la admiras mucho. Y hay mucha gente en estos días que hablaba por alguien y me decía, ve, ¿qué nota la vida de Nati? Y yo por dentro respiraba y dije, ojalá la persona pudiera entender el nivel de ocupación que tiene Nati y cómo Nati quiere transformar su vida. Como Nati quiere una Nati diferente, no la Nati súper ocupada, sino una Nati productiva, pero entendiendo ser productivo desde otro enfoque, no desde tengo un montón de cosas y no tengo tiempo para disfrutarme incluso lo que estoy construyendo hoy. Entonces el mensaje, Nati, ¿y cuál es el mensaje poderosísimo que tú le dirías a esas mujeres que hoy están pasando por tu misma situación? Que están diciendo, necesito estar ocupada para sentirme productiva, necesito estar en mil cosas para poder demostrarle a la sociedad que yo sí puedo, que el hecho de ser mujer no me limita. ¿Qué les diría? Más allá de que se miren con compasión, más allá de que téngase paciencia, más allá de meditar. Primero, a las personas que tengan hijos, que sean conscientes de lo que les están enseñando a sus hijos. Porque a mi edad, el mensaje no es necesito hacer más cosas para valer. A mi edad ya es que hago muchas cosas y no sé qué hacer. Entonces, primero ser muy consciente en el mensaje y en el ejemplo que le estamos dejando tanto a mujeres como a hombres. Pero sobre todo a las niñas, porque aún vivimos en una sociedad muy machista, en la que vivimos repitiendo que el techo de cristal, que los hombres, que las mujeres, y con el tiempo yo me he dado cuenta que eso no es tan real, eso es una creación de nosotras mismas. Obviamente sí hay obstáculos. La segunda es parar y entender que somos suficientes. O sea, ¿cómo hacemos nosotras para saber que realmente somos suficientes? Y cuando nos sentimos agobiadas por la cantidad de cosas que tenemos, ¿cómo hacemos para frenar eso? Porque es que yo te digo, yo no todos los días digo, es que necesito hacer muchas cosas para valer más. Es que yo sé que hago muchas cosas hoy. Entonces, ¿cómo hago para ser consciente de esa cantidad de cosas? ¿Y cómo hago para ser consciente de frenar? Y tercero, no esperar las vacaciones para disfrutar de uno mismo y del tiempo. O sea, es como que todo el tiempo las vacaciones se vuelven el momento más anhelado para desconectarse. No, uno se puede desconectar cada vez que uno quiera. Es que la vida no es de otro, la vida es de uno mismo. Pero a veces eso cuesta muchísimo trabajo. O sea, a veces uno está como pegado de la cantidad de cosas que tiene que hacer y no es capaz de frenar. Y entender que las mujeres tenemos una capacidad de que nuestro cerebro nunca descansa, pero nosotros decidimos cómo hacemos para descansar y desconectarnos. A veces yo cuestiono mucho y siento entre algo, no quisiera decir la palabra envidia, pero me da mucha curiosidad las mujeres que son capaces de viajar una semana solas.
a descansar. Y yo digo, los hijos seguramente ya tienen el tiempo suficiente para tener hijos y estar con sus hijos y desconectarse. Yo hoy no soy capaz de pasar un fin de semana lejos de mi hija porque es el tiempo de mi hija, porque el resto de la semana tengo muchas cosas que hacer. Entonces es como vivir con ese sentimiento de culpa constante de no estoy con mis amigos, no estoy con mi mamá, no estoy con mi hija, no estoy con mi esposo, no estoy suficiente con cada uno, y es como si el tiempo ahora se hubiera convertido en el recurso más valioso. Entonces es como si se sienten agobiadas, si se sienten llenas de cosas, el poder está en nosotras mismas. Nosotras no somos por lo que hacemos, somos por los que somos, y el problema ahí es de aprendernos a valorar por lo que realmente somos como mujeres. Nati ya casi cumpleaños. ¿Qué sigue para Nati? No sé, realmente no sé, y es algo que me he preguntado mucho, pero a veces como que, no me preocupo, me ocupo, como decía un jefe mío. Creo que por primera vez en mi vida no tengo ni idea qué me espera en mi vida, ni en mi futuro. Y creo que... ¿Cómo te sientes? Que estoy... soltar el control. No, literalmente estoy confiando en el proceso, como decíamos ahora. O sea, literalmente yo digo, lo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo bien. Y yo tengo la convicción total de que el que actúa bien le va bien. Y yo en mi vida he puesto en práctica una frase, porque yo mantengo con todas las frases de cajón, es yo vine al mundo a ayudar a los demás. En el momento que yo lo necesite, seguramente alguien me va a ayudar. Entonces, por ahora, sé que tengo trabajo fijo hasta el 31 de diciembre del 2027 que se acaba este gobierno, sé que doy clase, y después del proceso que viví, en el que quedé como volando, sé que el trabajo depende de mí, no de los demás, y que yo puedo hacer muchas cosas y que soy capaz de decir que sí a muchas cosas y de valorarme. Hay algo que creo que mujeres y hombres hemos enredado mucho y tenemos que entender. Nuestro techo no puede ser la cantidad de horas productivas que tenemos. Nosotros no podemos producir por la cantidad de horas que tenemos, porque entonces la vida no nos va a alcanzar para producir más dinero. Nosotros tenemos que ser capaces de producir por lo que sabemos, por lo que somos. Y claro, como vivimos encerrados en el mundo en que si trabajo más, gano más, entonces terminamos trabajando un montón de horas más de lo que necesitamos hacer. No sé qué me espera en mi futuro, sé que tengo mi hija, sé que tengo mi mamá. Me gustaría en algún momento volver a mi tierra, a devolver todo lo que me dio. Y creo que eso es una deuda que tengo, que no sé si va a pasar, porque literalmente yo creo que ahorita estoy en manos de Dios y donde las oportunidades me pongan. Ay, Nat, yo sí creo que hay un reto que Nati tiene, y no es laboral, y no es académico, y no es familiar. Es el reto con ella misma. Y ese reto con ella misma es seguir trabajando en ella. Sí, total. Y trabajar en ella, ella misma nos lo dice, y con esto cerramos este episodio tan especial de la Loma Rosa, y es confiar en los procesos, ser agradecido. Nati es una mujer extremadamente agradecida, yo creo que por eso es una mujer también tan abundante, por eso recibe tantas cosas. Ella pide trabajo, le llega trabajo, ella pide estar en N número de proyectos, está en N número de proyectos. Entonces, ser agradecidos para ser abundantes, el poder, niñas, recuerden que está en cada una de ustedes. Ustedes son las que ponen los límites, ustedes son las que definen dónde y con quién quiere estar. Nati, muchas gracias por haber estado aquí en la Loma Rosa. ¿Puedo decir una cosa más? Claro, puedes decir todo. Y quererse mucho. Uno se tiene que querer mucho y uno no se quiere lo suficiente. Porque yo creo que si nos queremos lo suficiente, nos damos cuenta que somos más que suficiente para cualquiera. No, o sea, literalmente lo que he repetido muchas veces, nosotros no somos ni por lo que tenemos ni por lo que hacemos, somos por lo que somos. Y ese tema de valorarse es algo para trabajar muy duro. Y descansar sin culpa. Las próximas vacaciones, a descansar, a desconectarse del mundo, a disfrutar y ya. Muchísimas gracias a todos, todas por estar en este episodio tan bello de La Loma Rosa, y nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a estar con una mujer muy especial de 104 años. Un abrazo.